Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. ¿Qué harías si el pasado llamara a tu puerta justo antes de tu boda? Edo Saber, un empresario exitoso, se prepara para casarse con Vera Hills, una mujer rica y poderosa. A pesar de la oposición de su madre y el desprecio de Vera, decide invitar a Ellie Life, su primer amor de la adolescencia. Su presencia resalta el contraste entre dos mundos: el lujo y la ambición de Edo y Vera frente a la sencillez y sinceridad de Ellie, una maestra de primaria. A medida que se acerca la boda, Edo se siente cada vez más perdido entre su amor del pasado y su presente incierto. Los sueños que compartió con Ellie siguen vivos, mientras Vera intenta controlarlo todo. Entre la superficialidad y la autenticidad, entre el poder y el amor, ¿qué elegirá Edo para no arrepentirse? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? Edo Saber apretó el botón del ascensor en el piso 42 mientras aflojaba su corbata de seda italiana. El contrato de 1.000 millones de pesos para el nuevo desarrollo inmobiliario en Monterrey finalmente había sido cerrado. Su teléfono vibró, una notificación de Vera Hills recordándole la cita con el organizador de bodas esa tarde. «Señor Saber, tiene una llamada de su madre», interrumpió su asistente al entrar en la oficina. «Ahora no, Patricia. Tengo que revisar los documentos del fideicomiso. Insiste en que es urgente». Edo suspiró tomando el auricular. La voz de Flora sonó más grave de lo habitual. «Edo, hijo, ¿ya enviaste todas las invitaciones de la boda?» «Casi todas, mamá». «¿Por qué?» «Tu tía Anita me comentó algo. ¿Es cierto que invitaste a Ellie Life?» El silencio se extendió por unos segundos. Edo giró lentamente hacia el ventanal que dominaba el skyline de Ciudad de México. «Sí, la invité». «¿Por qué, hijo?», preguntó Flora, su voz cargada de reproche. «Después de tantos años». «Es un gesto de cortesía, mamá. Nada más». «Edo Saber, te conozco desde que naciste. Este no es un simple gesto de cortesía». Edo apretó el puente de su nariz, con esa sensación incómoda que siempre le invadía cuando su madre le leía el alma. «Es mi boda. Puedo invitar a quien quiera. La última vez que la vi, estaba graduándose como maestra. Una mujer excepcional. No se merece». «Mamá, tengo una reunión. Hablamos luego». Cortó la llamada y se quedó mirando la ciudad. En su pantalla, abrió el perfil de Facebook de Ellie. La última foto. Ella rodeada de niños en un salón de clases modesto. Su sonrisa tan auténtica como la recordaba, tan diferente a las fotos cuidadosamente arregladas que Vera subía a sus redes. El interfono sonó nuevamente. «La señorita Hills está aquí, señor». Vera entró con el característico aroma de Chanel No. 5, acompañada de sus tacones de diseñador, como siempre, irradiando una superioridad que parecía impregnar todo a su alrededor. «Amor, ¿confirmaste la lista final de invitados?», preguntó, extendiendo el documento sobre el mantel de lino con una precisión que solo ella lograba. «El planificador necesita los números exactos para el banquete en la hacienda». «Sí, incluía a alguien más». «¿Quién?» «Ellie Life». Vera dejó su bolso Hermès sobre el escritorio de caoba. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios perfectamente delineados. «¿Tu exnovia de la preparatoria?» «La misma». «Interesante. ¿Y vendrá?» «No lo sé. Apenas envié la invitación. Espero que sí venga. Será entretenido». Vera se acercó y le ajustó la corbata con una sonrisa triunfante. «Imagina su cara cuando vea en lo que te has convertido.
cuando vea todo lo que tiene la mujer que finalmente te merece. Edo mantuvo su expresión neutral, pero algo en su estómago se retorció. El rostro de Ellie en aquella última noche, cuando le dijo que se iba a estudiar al extranjero, atravesó su memoria como un relámpago. Es solo una invitación, Vera. Por supuesto, amor, solo una invitación. Vera salió de la oficina con el mismo aire de superioridad con el que había entrado. Edo volvió a mirar la foto de Ellie en Facebook. Por un momento, el Edo de 18 años, el que había prometido cambiar el mundo junto a ella bajo las estrellas de Puebla, pareció juzgarlo desde el pasado. Cerró la página bruscamente y abrió los documentos del fideicomiso. Los números no mentían. Los números no juzgaban. Los números no recordaban promesas rotas bajo las estrellas. El restaurante Puyol vibraba con el murmullo discreto de la élite capitalina. Vera extendió la lista de invitados sobre el mantel de lino, mientras Edo contemplaba su copa de vino tinto, sin escuchar realmente lo que decía. Los Hills confirmaron asistencia completa, dijo Vera, marcando nombres con su pluma Montblanc. Papá insiste en sentar al gobernador en nuestra mesa. Edo desbloqueó su teléfono, donde el correo de confirmación de la invitación a Ellie parpadeaba sin leer. ¿Me estás escuchando? Vera golpeó suavemente la mesa con su pluma, exasperada. El gobernador puede sentarse donde quiera, también confirmó el embajador español. Necesitamos reorganizar las mesas del ala este de la hacienda. Edo abrió discretamente Instagram. La última publicación de Ellie mostraba su clase organizando una obra de teatro escolar. Los niños de 3 grade de Gris Wapon, presentando Don Quijote, orgullosa de mis pequeños actores, rezaba el pie de foto. ¿Qué tanto miras? Vera se inclinó sobre la mesa, su voz cargada de desafío. Trabajo. Mentiroso. Vera le arrebató el teléfono con una agilidad que sorprendió a Edo. ¿Ellie Live? ¿En serio, Edo? Estaba verificando si recibió la invitación. ¿Sabes qué? Vera sonrió mientras deslizaba su dedo por la pantalla. Podríamos sentarla en la mesa con mis primas. Las gemelas acaban de regresar de París, no paran de hablar de sus compras en la Rue du Faubourg. O mejor aún, con los Ruiz Pardo. Isabel acaba de estrenar su tercer anillo de compromiso. Seguro tendrán mucho de qué hablar. El mesero se acercó con los platos principales. Edo cortó su wagyu con más fuerza de la necesaria, el sonido metálico del cuchillo resonando en sus oídos. ¿Por qué te molesta tanto?, insistió Vera, sus ojos fijos en él, estudiando cada movimiento suyo. No me molesta. Entonces decidido. Mesa 16 con los Ruiz Pardo. Vera anotó algo en su lista con una sonrisa satisfecha. Isabel puede darle consejos sobre cómo conseguir un marido rico. Edo recordó súbitamente una tarde en la preparatoria. Ellie ayudándole a estudiar para el examen de cálculo, compartiendo los sándwiches que ella misma preparaba, su risa sincera al explicar cómo las fórmulas no eran más que recetas que requerían paciencia y sentido común. No necesito ser rica, había dicho ella, mirando al horizonte con una mezcla de sueños y realidad. Solo quiero hacer algo que importe. Edo cerró los ojos un momento, pero la visión de Ellie seguía viva en su mente. La pondré en la mesa a 8, declaró finalmente con tono decidido. Con los empresarios. Amor, no seas ridículo, es mi invitada. Vera lo estudió por un largo momento. Sus ojos eran fríos y calculadores. Como quieras, será más interesante así. Tomó un sorbo de champán. Su sonrisa se estiró de forma irónica. Sabes, deberíamos incluirla en el brunch del domingo. Ya sabes, el día después de la boda en la terraza de la hacienda.
No creo que se quede mucho tiempo. Oh, pero debemos insistir. Vera sacó su propio teléfono y comenzó a escribir. Le diré a Sofía que la incluya en todas las actividades. Queremos que se sienta especial. Edo sintió la incomodidad familiar. Era el mismo tono con el que Vera solía destruir a sus rivales, a las mujeres que se atrevían a robarle protagonismo. El mesero retiró los platos vacíos. Edo pidió un whisky doble. Por cierto, continuó Vera, sin soltar su teléfono, mamá sugiere que usemos los cubiertos de plata de la familia para la mesa principal, los que usaron en la boda de mis abuelos en Madrid. Edo asintió ausente. En su mente, Eli seguía allí, en ese patio escolar de Puebla, con su vestido sencillo y su mirada llena de sueños que no tenían precio. La preparatoria. Antonio López de Santa Anna no había cambiado. Edo contempló el edificio desde su Mercedes, estacionado frente a la misma reja verde donde solía esperar a Eli cada mañana. La nostalgia lo golpeó sin aviso. Septiembre de 2004, el primer día que la vio. Eli corría por el pasillo principal cargando una maqueta del sistema solar. Su uniforme impecablemente planchado, el cabello recogido en una trenza simple. «¡Cuidado!», gritó ella, esquivándolo por centímetros. Él la ayudó a recoger Júpiter, que se había desprendido durante la casi colisión. «Soy Eli», dijo ella, sonriendo mientras pegaba el planeta con cinta adhesiva. «Edo, ¿física con el profesor Mendoza?» «Sí. ¿También vas tarde?» Desde ese día estudiaban juntos en la biblioteca. Eli tenía una manera única de explicar los problemas más complejos, relacionándolos con la vida cotidiana. «Las ecuaciones son como recetas de cocina», decía. «Solo hay que seguir los pasos con paciencia». Edo encendió un cigarro, recordando las tardes en la azotea de la casa de Eli. Su madre, Flora, siempre les llevaba agua de Jamaica y pan dulce. Hacían planes, soñaban despiertos. «Quiero construir escuelas», le había dicho él una tarde, mirando el cielo. «No estas escuelas grises, escuelas con jardines, laboratorios, bibliotecas enormes. Y yo daré clases en una de ellas», respondía Eli, recostada sobre su hombro con la mirada fija en el futuro. La beca llegó en el último año. Universidad de Stanford. Programa completo. Eli lo ayudó a preparar su solicitud, corrigió sus ensayos, celebró más que nadie cuando recibió la carta de aceptación. «Vas a cambiar el mundo», le dijo ella la noche antes de su partida, en el mirador de Puebla. «Ven conmigo. Sabes que no puedo. Mi familia me necesita aquí». Se besaron por última vez bajo las estrellas, pero cada uno llevaba en su corazón una promesa que el otro no podría cumplir. Prometieron escribirse, mantenerse en contacto. Las primeras semanas lo hicieron. Después, la vida en Stanford absorbió a Eli, nuevos amigos, nuevas ambiciones. Las cartas de Eli se volvieron menos frecuentes, sus respuestas más cortas. Un día, revisando su correo, encontró una foto. Eli en su graduación como maestra de primaria. «Lo logré», decía el mensaje. «¿Y tus escuelas con jardines?» Nunca respondió. Edo apagó el cigarro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Vera sobre la degustación del menú de la boda. En la entrada de la preparatoria, un grupo de estudiantes salía riendo. Por un momento, creyó ver a Eli entre ellos, con su maqueta del sistema solar y sus sueños intactos. Arrancó el auto. En el espejo retrovisor, el edificio gris se desvaneció, junto con el eco de promesas que el tiempo había convertido en polvo. «Señorita Eli, señorita Eli», gritó Lucía agitando su cuaderno.
Ya terminé la tarea de matemáticas. Ellie dejó la tiza y se acercó al pupitre de la pequeña. La escuela primaria Benito Juárez vibraba con la energía de 30 niños de tercer grado resolviendo problemas de multiplicación. Muy bien, Lucía. Ellie revisó los ejercicios. ¿Ves? Cuando ordenas los números así, es más fácil resolverlos. El ventilador del techo giraba perezosamente, combatiendo el calor de mayo. En las paredes, los carteles educativos se mezclaban con dibujos de los alumnos. Un mapa de México, las tablas de multiplicar, el sistema solar que habían construido el mes pasado. Maestra, Miguel levantó la mano. ¿Puede ayudarme con este problema? Ellie se dirigía hacia él cuando Rosita, la secretaria, apareció en la puerta. Ellie, llegó esto para ti. Extendió un sobre elegante. Parece importante. El timbre del recreo sonó. Los niños guardaron sus cuadernos entre risas y salieron al patio. Ellie se sentó en su escritorio, estudiando el sobre de papel grueso con letras doradas. Edo Saber y Vera Hills tienen el honor de invitarle a celebrar su unión matrimonial. Hacienda Las Mariposas, sábado 15 de julio. Banquete, baile, brunch al día siguiente. Sus manos temblaron ligeramente. La Hacienda Las Mariposas, el sábado 15 de julio. Banquete, baile, brunch al día siguiente. ¿Malas noticias?, preguntó Rosita. No, vida, no, solo una invitación a una boda. ¿Por el papel tan fino? Debe ser alguien importante. Ellie guardó la invitación en su bolso. A través de la ventana observó a sus alumnos jugando fútbol con una pelota desgastada. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana María. ¿Ya llegaste a casa? Necesito tu opinión sobre el vestido para la graduación de Ana. Salgo en 1 hora. Tengo algo que contarte. La tarde transcurrió entre divisiones de 3 cifras y una clase sobre los estados de la materia. A las 2, cuando el último alumno se despidió con un abrazo, Ellie sacó nuevamente la invitación. Abrió su laptop, esa que había comprado a plazos el año pasado. Google le mostró titulares. Edo Saber, el nuevo rostro de la construcción en México. Grupo Saber anuncia proyecto millonario en Monterrey. Las 30 personas más influyentes menores de 40. Las fotos mostraban a un Edo diferente. Trajes perfectos, relojes caros, sonrisa practicada. Junto a él, una mujer rubia con joyas que probablemente costaban más que el presupuesto anual de la escuela. Ellie cerró la laptop. Guardó los cuadernos pendientes de revisar en su bolso gastado y apagó el ventilador. En el pizarrón quedaban las multiplicaciones del día, escritas con su letra cuidadosa. Al salir, se detuvo en el patio. La pelota desgastada había quedado olvidada bajo el árbol de jacaranda. La recogió, pensando en comprar una nueva con su próximo sueldo. El sol de la tarde pintaba sombras largas en el patio vacío. Ellie respiró profundo, sosteniendo la invitación en su bolso, como quien sostiene un fragmento de un pasado que creía olvidado. El apartamento de Ellie y María olía a café recién hecho y al pan dulce que compraron en la panadería de Don Toño. María observaba la invitación sobre la mesa de la cocina como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Vas a ir?, preguntó sirviendo 2 tazas de café. No lo sé. Sabes que es una trampa, ¿verdad? Ellie pasó el dedo por las letras doradas. El papel era tan fino que casi temía romperlo. Edo no es así. El Edo que conociste no era así. María mojó su concha en el café. ¿Viste las noticias? ¿Las fotos con su prometida? Ellie sacó su celular. Instagram le mostraba la cuenta de Vera Hills. Yates en Ibiza, desfiles en Milán, fiestas en mansiones.
La última foto, ella y Edo en la portada de una revista de sociedad. Van a estar todos sus amigos ricos, pensó Eli mientras dejaba escapar un suspiro. Sigo pensando en cómo hay personas que gastan en una cena lo que ganamos en un mes. Continuó María, su voz apenas un susurro, como si las palabras pudieran arrancar la paz que tenían en ese momento. No me importa el dinero, nunca me importó. Repitió como una mantra que le daba consuelo, pero también una sombra de amargura. A ellos sí, a esos sí les importa, pensó Eli, aunque no lo dijo en voz alta. María, con el papel en la mano, miró la invitación. Hacienda Las Mariposas. El nombre resonó en la mente de Eli como algo lejano, inalcanzable. ¿Sabes cuánto cuesta una boda ahí? El móvil de Eli vibró con fuerza, cortando el silencio. Era un mensaje de su madre. ¿Vienes a cenar el domingo? Tu papá hizo chiles en nogada. La misma invitación de cada semana, la misma solicitud, el mismo intento de juntar a la familia. Eli miró la pantalla y, por un momento, el peso de la decisión cayó sobre ella. Si no voy, pensará que me afecta, que el silencio entre nosotros significa algo más. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si me sigue esperando en la mesa, pensando que todo está como antes? ¿Y no te afectó?, preguntó María, consciente de la indecisión de su hermana. Eli se levantó de golpe, intentando escapar de los pensamientos que la acosaban. Buscó más pan en la alacena y al abrir la puerta de madera, encontró, como siempre, una fotografía de su graduación colgada junto a los platos, casi intacta. La misma foto que años atrás había enviado a Eduardo, la misma mirada en sus ojos, pero la diferencia ahora era abismal. Han pasado 12 años, María, y aquí sigo, pensó. Sigo buscando respuestas donde no hay. Entonces, ¿por qué te invitó ahora?, preguntó María, rompiendo el silencio tenso. Eli no pudo contestar de inmediato. La tarde poblana se colaba por la ventana, tiñendo todo de un cálido tono naranja, reflejándose en las paredes de la casa vieja. Afuera, todo seguía igual, pero dentro de ella, la sensación era diferente. Todo era diferente. Necesitaré un vestido, dijo finalmente, como si eso pudiera resolver la maraña de pensamientos que la tenía atrapada. María suspiró. Tengo el vestido azul que usé en la boda de prima Lucía. Es sencillo, pero elegante. Eli sonrió vagamente, buscando algo de consuelo en las palabras de su hermana. Y te queda mejor que a mí, añadió María con una sonrisa, aunque algo de tristeza se escondía detrás de su tono. Eli volvió a mirar la invitación, el papel brillante bajo la luz cálida de la cocina, como una promesa o una amenaza, dependiendo de cómo lo mirara. Su móvil vibró nuevamente, esta vez con una foto en el grupo de WhatsApp de padres. Gracias, señorita Eli, por enseñarles el sistema solar. Miguel no deja de hablar de los planetas. Un pequeño respiro en medio de todo, una sonrisa casi involuntaria. Esta era su vida ahora. Café con su hermana, chiles en nogada los domingos, niños descubriendo el universo en una escuela modesta, con ventiladores ruidosos y paredes que jamás conocieron el lujo. Voy a ir, declaró finalmente, con más convicción de la que sentía en su interior. María la miró fijamente, desconcertada. ¿Estás segura? Eli asintió, pero la duda seguía pesando en su pecho. Guardó la invitación en su sobre con una resolución que no estaba del todo segura de tener. Porque ya no soy la niña que se enamoró de sus promesas. El sol se ocultaba detrás de la imponente catedral de Puebla, tiñendo el cielo de un rojo profundo.
Y Eli pensó en sus alumnos, en sus padres, en la vida sencilla que había elegido. En su mesita de noche, la invitación seguiría esperando hasta julio, un recordatorio que, a veces, regresar al pasado es la única forma de confirmar que el presente es justo donde debes estar. La oficina de eventos Luxury ocupaba el penthouse de un edificio moderno en Polanco, con vistas que dominaban la ciudad como un símbolo del poder que emanaba de sus paredes. Valentina observaba a la planificadora de bodas, Sofía Méndez, mientras organizaba las tarjetas de ubicación sobre una maqueta detallada de la hacienda. «La mesa 8 es crucial», explicó Valentina, su tono firme, marcado por la seguridad con la que controlaba cada detalle. «Quiero a los Ruiz Pardo cerca de la invitada especial». «¿Eli Live?», consultó Sofía mirando su tablet. «Exacto. Isabel Ruiz Pardo llevará ese collar de esmeraldas que tanto presumió. Es una oportunidad única, ¿entiendes?». Sofía asintió, comprendiéndolo todo. También confirmó la asistencia de Diego Montero, el primo que acababa de comprar el viñedo en Francia. «Perfecto», respondió Vera, su mirada calculadora. «¿Y qué pasa con el brunch del domingo?». «Todo arreglado. Servicio de champán cristal desde las 11», confirmó Sofía. En ese momento, el teléfono de Valentina sonó. Era Eduardo. «Amor, ¿necesitas algo? ¿Por qué invitaste a Eli al brunch?». Vera miró a Sofía y le hizo una señal para que se alejara discretamente. El móvil de Vera seguía en su oreja, pero sus pensamientos ya estaban ocupados con la respuesta. «Quiero que se sienta incluida», respondió, sin titubear. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Edo habló, pero su tono era cortante. «Cancela su invitación al brunch». «Imposible», respondió Vera, su voz firme. «Ya está confirmado. Sería de mal gusto». Edo no contestó, y Vera sintió cómo la tensión en la conversación comenzaba a elevarse. «Vera, tengo que colgar. Estoy con los últimos detalles». «Te amo», dijo Eduardo antes de cortar. Vera volvió su atención a la maqueta. La planificadora regresaba con más documentos. La vista desde el ventanal le daba un aire de superioridad, mientras la ciudad se extendía a sus pies. Una ciudad que solo ella podía dominar a voluntad. En su muñeca, el Cartier que Eduardo le regaló en su primer aniversario brillaba con la misma fuerza que su ego. «Una cosa más, Sofía», dijo sin apartar la vista de la maqueta. «Necesito el número de teléfono de Eli Live». «¿Para qué?», preguntó Sofía sorprendida. «Quiero asegurarme personalmente de que se sienta bienvenida», respondió Vera con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En su bolso, el iPhone de Vera ya guardaba una lista de instrucciones detalladas para cada invitado de la mesa 8. La caída de una maestra de provincia en medio de la élite mexicana debía ser un espectáculo cuidadosamente coreografiado. El reloj de la torre marcaba las 5. En 3 horas, cenaría con las esposas de los socios de Edo, y Eli Live sería parte del guión, sin que ella lo supiera aún. Les hablaría sobre la invitada especial. Las piezas empezaban a moverse. Vera sonrió. Su rostro reflejaba una serenidad fría. En su mundo, la humillación no era solo un acto, era un arte, y ella se consideraba una maestra consumada en él. El armario de la abuela Consuelo olía a naftalina y a recuerdos de tiempos olvidados. Eli y María revisaban con cuidado vestidos de época, mientras Consuelo observaba desde su mecedora, acariciando a su gato con una suavidad melancólica. «Ese azul te quedará perfecto», dijo la abuela Consuelo, señalando un vestido de seda cuando Eli lo sacó del armario. «Lo usé en la boda de tu tía Consuelo».
El vestido era sencillo pero elegante. Un corte clásico que llegaba justo a la rodilla, con un escote barco discreto. «Pruébatelo», insistió María, con una mirada llena de esperanza. Eli se miró en el antiguo espejo del dormitorio. El reflejo revelaba a una mujer que se sentía más en su lugar que nunca. La tela abrazaba su figura como si hubiera sido tejida exclusivamente para ella. «También tengo algo más», dijo Consuelo, levantándose con esfuerzo de su silla. Se dirigió a su cómoda, sus movimientos lentos pero decididos. «Lo guardé para una ocasión especial». De una caja de terciopelo, Consuelo extrajo un collar de pequeñas perlas. «Abuela, no puedo», protestó Eli al ver el collar. «Tu abuelo me lo regaló cuando cumplimos 15 años de casados». Las manos arrugadas de Consuelo colocaron el collar alrededor del cuello de Eli, y las perlas, aunque humildes, parecían brillar con una luz propia. María contuvo el aliento. «Es perfecto». La abuela ajustó el broche con cuidado y se alejó un paso. Sus ojos brillaron con una mezcla de picardía y satisfacción. «Ahora sí pareces toda una señora, pero sin pretensiones. Que vean que la elegancia no se compra». Eli tocó las perlas con suavidad, como si estuviera probando la pureza de un sueño cumplido. En el espejo, su reflejo mostraba a una mujer serena y segura, tan elegante en su sencillez que parecía desafiar cualquier juicio superficial. «¿Por qué vas realmente?», preguntó Consuelo desde su mecedora. Su tono había cambiado a uno más directo. «Porque me invitaron, Eli Laibe», respondió, sin titubear, con la misma calma que siempre la había caracterizado. Consuelo soltó una risita casi inaudible. «No me engañas. Te conozco desde que usabas pañales». El silencio llenó la habitación, el gato estirándose perezosamente en el rincón. «Voy porque necesito cerrar ese capítulo», admitió Eli finalmente, bajando la mirada al suelo, como si esas palabras pudieran aliviar la carga que llevaba. La abuela asintió, su rostro revelando una comprensión silenciosa. «Las perlas son tuyas», dijo con firmeza, levantando la mano cuando Eli intentó protestar. «Ya es hora de que pasen a la siguiente generación». María comenzó a buscar zapatos mientras Eli se cambiaba. El vestido y el collar fueron cuidadosamente guardados, esperando el día que finalmente llegaría. Antes de salir, Consuelo tomó la mano de Eli entre las suyas, con una ternura que nunca antes había mostrado. «Recuerda, mi hija, la verdadera clase no está en lo que llevas puesto, sino en cómo llevas la cabeza en alto». El sol de la tarde entraba por las ventanas coloniales, iluminando las perlas que descansaban en el cuello de Eli, como si fueran promesas de dignidad y de un futuro que ya no podría evitar. El restaurante Máximo, un exclusivo club privado en Las Lomas, bullía con los murmullos de la alta sociedad capitalina. Vera presidía una mesa de 10 mujeres, todas esposas o prometidas de los socios más importantes del grupo Ramírez. «¿Entonces dices que era su novia de la preparatoria?», preguntó Isabel Ruiz Pardo, jugando con su nuevo collar de esmeraldas. «Una historia muy peculiar», respondió Vera sin perder la compostura. Dio un sorbo a su martini, su expresión revelando una mezcla de interés y diversión. «Parece que Eduardo quiere ser generoso con su pasado». Mariana Santos, esposa del principal accionista, se inclinó sobre la mesa. «¿Y dices que es maestra?». «De primaria, en una escuela pública de Puebla», respondió Vera, con una leve sonrisa, mientras las risitas discretas comenzaban a esparcirse entre las mujeres. «¿Ya tiene confirmado su vestido?», preguntó otra de las mujeres. «Por lo que sé es prestado».
Vera fingió discreción, pero todos sabían que su interés estaba más allá de las simples formalidades. De una tía o abuela, algo así, comentó, mientras su mirada pasaba rápidamente sobre los detalles del restaurante. En una mesa separada, Eduardo almorzaba con sus socios, ajeno a las conversaciones que se tejían a su alrededor. ¿Y la sentarás con nosotros?, preguntó Isabel, con un gesto inconsciente de superioridad, tocándose el collar una vez más. Mesa 8. Quiero que se sienta cómoda, respondió Vera con una sonrisa cargada de intenciones. Por supuesto, asintió Mariana, mientras la malicia brillaba en sus ojos. Podemos hablar de nuestra última visita a París. O de mi nueva colección de joyas, añadió Isabel con un toque de altivez. Vera observó su anillo de compromiso, un diamante que había costado más que un departamento. Sus pensamientos parecían más oscuros en ese momento, pero su rostro no traicionó nada. Solo recuerden ser sutiles, les recordó, dejando caer la última palabra con suavidad. El camarero sirvió la segunda ronda de cócteles y la conversación giró hacia los chismes de la alta sociedad, pero el tema de la maestra de provincia siguió flotando, como un perfume caro que se niega a desaparecer del aire. Al otro lado del restaurante, Eduardo miraba su reloj con impaciencia. Tenía una videollamada con inversionistas extranjeros en media hora. Su teléfono vibró con una nueva notificación. Carmen Ortiz había confirmado su asistencia a la boda. El murmullo de risas proveniente de la mesa de Vera llegó hasta sus oídos. Un peso incómodo se asentó en su estómago al darse cuenta de que había iniciado algo que ahora no podría detener. Pidió la cuenta, sin levantar la vista. Las risas siguieron. La hacienda Las Mariposas se alzaba entre jardines perfectamente cuidados, como una postal del México colonial. Eli observó desde el taxi los detalles de las fuentes de cantera, los arcos centenarios y los caminos de piedra donde los coches de lujo ya esperaban a sus propietarios. ¿Está seguro de que es aquí, señorita?, preguntó el taxista, mirando las grandes puertas de hierro. Sí, respondió Eli con voz firme, mientras pagaba la tarifa. Gracias. El vestido azul de la abuela Consuelo se sentía ligero y fresco contra su piel, y las perlas, discretas pero elegantes, la hacían sentirse más confiada que nunca. En su pequeño bolso de mano llevaba el regalo, un libro antiguo de poesía que había encontrado en una librería de segunda mano. A su invitación, un hombre de traje oscuro apareció en la entrada, mirando su tablet. Mesa 8, señorita Laif. Por aquí, por favor, indicó mientras Eli lo acompañaba con paso firme. El jardín de la hacienda había sido transformado en un lugar mágico. Orquídeas blancas caían en cascada desde los arcos, y las velas flotantes iluminaban la fuente central con una luz cálida y tenue. Los camareros, impecablemente vestidos con guantes blancos, servían champán en copas de cristal tallado. «Vera», la voz cálida y vibrante de Flora, madre de Edo, cortó el murmullo de las conversaciones. La mujer se acercó, deslumbrante en un vestido de color vino que resaltaba su porte elegante. Su abrazo fue envolvente y genuino. «Qué gusto verte, querida. Estás preciosa». Flora examinó las perlas en el cuello de Eli con una mirada aprobatoria. ¿Son de familia? De mi abuela, respondió Eli con una sonrisa suave. Las mejores joyas siempre son herencia familiar. La mirada de Flora brilló con un destello de orgullo, como si la belleza del momento estuviera ligada a una historia de generaciones. Ven, te acompaño a tu mesa. Flora la guió por el patio, pero Eli podía sentir las miradas de los demás. Murmullos discretos, evaluaciones silenciosas.
Una mujer, deslumbrante con un collar de esmeraldas, la observaba con particular atención. Cuando llegaron a la mesa 8, cerca de la pista de baile, Flora presentó a los demás comensales. Eli, te presento a Isabel Ruiz Pardo y a su esposo, Diego Montero, primo de la novia. La introducción fue acompañada de sonrisas formales y estrechamientos de manos. Nos han hablado mucho de ti, dijo Isabel con una sonrisa astuta, su collar de esmeraldas brillando bajo la luz suave del jardín. Espero que cosas fascinantes. ¿Es cierto que eres maestra?, preguntó antes de que Eli pudiera responder, su tono como un suave veneno. Antes de que Eli pudiera dar una respuesta, el murmullo colectivo de los invitados anunció la llegada de los novios. Eduardo, impecable en su smoking, escoltaba a Vera, radiante en un vestido de alta costura. Sus ojos se cruzaron por un segundo, y en ese instante, Eli sintió como si 12 años de distancia se comprimieran en una mirada. La serenidad de Eli no se quebró, como había aprendido de su abuela en tantos años de lecciones sobre la dignidad. Las perlas que colgaban de su cuello brillaban con luz propia mientras Eli mantenía su copa de champán en la mano, casi sin probarla, observando la danza social que se desarrollaba a su alrededor. ¿Y cómo es enseñar en una escuela pública?, preguntó Isabel, su voz dulcemente afilada. Debe ser tan gratificante. Lo es, respondió Eli, manteniendo su compostura. Hace poco, uno de mis alumnos ganó el concurso estatal de matemáticas. Diego Montero, interesado, intervino con una sonrisa genuina. ¿Contra las escuelas privadas? Eso suena fascinante. Sí, Miguel tiene un talento natural para los números. Aunque supongo que el presupuesto debe ser un desafío constante, comentó Isabel, ajustando su collar. La creatividad compensa muchas carencias, respondió Eli, sonriendo mientras tomaba un sorbo de champán. La semana pasada recreamos el sistema solar con materiales reciclados. Los niños aprendieron mucho más que con cualquier planetario digital. A lo lejos, Vera observaba la escena con una mezcla creciente de celos e irritación. La maestra de provincia, aparentemente, no solo se mantenía serena, sino que había captado la atención genuina de los invitados. Tu exnovia parece estar adaptándose bien, comentó Vera con falsa dulzura, mientras su mirada fija en Eli reflejaba desdén. ¿No te parece? Edo, sin responder, observaba a Eli. Su vestido azul, sencillo pero elegante, las perlas que brillaban con discreción y su postura tranquila eran un contraste tan marcado con lo que él y Vera esperaban. Los niños son el futuro de nuestro país. Eli continuó, animada. Si logro inspirar aunque sea a uno a perseguir sus sueños, entonces mi trabajo tiene sentido. Mi hijo está en el Instituto Columbus. Intervino otra invitada con una sonrisa un tanto condescendiente. Pagan fortunas a los maestros, pero la educación es terrible. A veces el dinero no es la respuesta, respondió Eli con calma. El compromiso y la pasión por enseñar no tienen precio. Diego Montero sonrió, impresionado por la respuesta, y luego preguntó: ¿Le gustaría bailar, señorita Live? Isabel casi se atraganta con su champán, pero Eli, sin vacilar, aceptó con una sonrisa. Será un placer. Mientras se dirigían a la pista de baile, Vera apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿No era ella la que debería sentirse fuera de lugar?, musitó furiosa entre dientes. Edo no respondió. En la pista, Eli se movía con una gracia natural. Su risa, genuina y alegre, contrastaba con las sonrisas forzadas de los demás.
Las perlas en su cuello brillaban bajo las luces del jardín, como estrellas que se negaban a ser opacadas por los adornos más caros. Más tarde, Flora encontró a Ellie en el jardín lateral, entre las bugambilias que creaban un refugio del bullicio de la fiesta. «Necesitabas aire, ¿verdad?», dijo Flora sentándose en el banco de cantera a su lado. «Yo también lo necesitaba». Ellie asintió, agradecida por el respiro. «Has cambiado mucho, Ellie. Ya no eres la misma niña que solía estudiar en mi cocina». Flora la observó detenidamente. «Han pasado muchos años, ¿verdad?». «Edo también ha cambiado», respondió Ellie, su voz tintada de melancolía. «¿Para mejor?», preguntó Flora, con una mirada que reflejaba una cierta tristeza. El sonido suave de la música se filtraba tímidamente hasta su rincón, mientras una mariposa nocturna danzaba entre las flores cercanas. «¿Por qué realmente me invitó?», susurró Flora, dejando escapar un suspiro que parecía arrastrar consigo años de pesar. «Mi hijo se perdió en el camino. El poder, el dinero, Vera Hill». Ella hizo una pausa, los recuerdos revoloteando en su mente como las mismas mariposas. «Creo que quería probarse algo a sí mismo. ¿Trayéndome aquí? ¿Mostrándome en lo que se convirtió?». Flora tocó las perlas de Ellie Leigh con una ternura que contrastaba con la dureza de su mirada. «Pero no esperaba encontrar a la mujer que eres ahora». Al otro lado del jardín, Vera buscaba a Edo. Lo encontró en su oficina improvisada, absorto en su teléfono. «Tu madre está tramando algo con ella», acusó, cerrando la puerta con un golpe sordo. «¿La viste?», actuando como si fuera una más de nosotros. Edo guardó el teléfono con calma. «Es una invitada, Vera, una maestra de escuela pública. ¿Viste cómo la miraba Diego? Cómo todos caen en su falso acto de humildad». «No es un acto, estás defendiendo lo indefendible». En el jardín, Ellie y Flora continuaban su conversación. «¿Sabes qué me dijo Edo cuando entró a Stanford?», recordó Flora, su voz teñida de una nostalgia que no podía esconder. «Me dijo que construiría escuelas con jardines y bibliotecas enormes». Ellie sonrió con una mezcla de tristeza y cariño. «Lo recuerdo. Ahora construye centros comerciales y rascacielos de oficinas». Una brisa suave movió las bugambilias, mientras el fotógrafo llamaba a los invitados para las fotos grupales. «Debo irme», dijo Ellie, levantándose con un gesto decidido. «Ellie». Flora tomó su mano con fuerza. «Gracias». «¿Por qué?». «Por mostrarle a mi hijo lo que pudo ser, lo que él podría haber sido». En la oficina Vera salió furiosa, dejando a Edo solo con sus pensamientos. A través de la ventana, vio a Ellie regresar del jardín, su vestido azul moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Las palabras de su madre reverberaban en su mente. Lo que pudo ser y lo que es. La capilla colonial brillaba con la luz de cientos de velas. Vera avanzaba por el pasillo central, su vestido italiano susurrando contra el mármol pulido del suelo. Edo esperaba en el altar, su rostro imperturbable. Ellie, desde su lugar en la quinta fila, observaba la escena con una serenidad que solo ella podía mantener. El libro de poesía que había traído como regalo descansaba pesado en su regazo. El sacerdote comenzó la ceremonia. Mientras pronunciaba las palabras sobre el amor y el compromiso, Ellie recordó otra promesa. Aquella hecha años atrás, bajo un cielo estrellado en Puebla. «Construiremos algo importante juntos», había dicho Edo. «Algo que marque la diferencia». Los votos de Vera fueron perfectos, ensayados, mientras su anillo de diamantes brillaba bajo la luz tenue de las velas. Edo pronunció su turno.
Por un instante, su mirada se desvió hacia la quinta fila. Eli sostuvo su mirada, serena, sin reproche. Solo una calma definitiva en sus ojos. Yo he de saber. Su voz titubeó, apenas un suspiro. Flora, en la primera fila, apretó su pañuelo con fuerza. En ese momento, un niño comenzó a llorar en la capilla, rompiendo la solemnidad del ambiente. Eli sonrió sin pensarlo, su instinto de maestra activándose al instante. La madre del niño intentaba calmarlo, avergonzada. Edo continuó, pero algo en su expresión cambió. Quizá fue el llanto del niño, o la sonrisa sincera de Eli, o el peso de las promesas que resonaban en las paredes antiguas de la iglesia. El sacerdote los declaró marido y mujer. Vera resplandecía, triunfante. Los aplausos llenaron la capilla, pero Eli permaneció sentada, mientras la multitud se ponía de pie. Su mano acarició la cubierta gastada del libro de poesía, pensando en sus alumnos y en las promesas que ella sí había cumplido. Cuando la pareja pasó frente a su fila, Edo volvió a mirarla. Esta vez fue él quien desvió la mirada primero. Las campanas de la capilla repicaron, anunciando la unión. En su banco, Eli respiró profundamente. Algunas promesas se rompen, pensó, para que otras, mucho más importantes, puedan cumplirse. Los jardines de la hacienda se habían transformado bajo la luz dorada del crepúsculo. Cientos de luces colgantes creaban una atmósfera etérea sobre las mesas dispuestas alrededor de la fuente central. En la mesa 8, la conversación fluía sin esfuerzo. Diego Montero, quien había abandonado su pose aristocrática, parecía genuinamente interesado. ¿Entonces usaste el sistema solar para enseñar fracciones?, preguntó curioso. Sí. Eli cortó un trozo de su filete, concentrada. Les expliqué que si la órbita de la Tierra es una unidad, podemos calcular las proporciones de las otras órbitas. Isabel Ruiz Pardo observaba la interacción con creciente irritación, el collar de esmeraldas olvidado sobre su cuello, mientras el viento nocturno susurraba entre las hojas. «Es fascinante». Diego se inclinó un poco más cerca, sus ojos brillando con interés. «Mi fundación apoya proyectos educativos. Tal vez podríamos...» «Diego, querido». La voz de Vera cortó la conversación, su tono suave pero firme. «Te necesitan en la mesa principal». Eli aprovechó el instante para observar detenidamente el entorno. En la mesa principal, Edo apenas tocaba su copa de vino, sumido en sus pensamientos. Flora, sentada junto a él, mantenía una conversación tensa con la madre de Vera, cada palabra medida, pero llena de desdén. ¿Más vino, señorita?, preguntó un camarero interrumpiendo brevemente la conversación. No, gracias, respondió Eli sin mirar al camarero, su mirada fija en el centro de la mesa. Isabel, buscando su oportunidad, se dirigió a Eli. ¿No te gusta este vino? Es un Chateau Margaux del 82, muy apreciado. Eli sonrió amablemente, sin perder la compostura. Es excelente, pero prefiero mantener la mente clara. Isabel no se quedó atrás. Claro, no estás acostumbrada a vinos tan exclusivos. Mi padre siempre me enseñó que el mejor vino es el que se disfruta en buena compañía. Eli, con tono igualmente educado, respondió: El precio es lo de menos. Lo importante es la compañía, sin duda. Varias cabezas asintieron con discreción en la mesa, reconociendo en Eli una clase que Isabel no podría alcanzar. Isabel, contrariada, no tuvo réplica. En la mesa principal, Vera observaba con furia sus planes de humillar a la maestra provinciana, desmoronándose con cada palabra que salía de los labios de Eli. Cada gesto, cada respuesta, era una victoria para la otra mujer.
Edo, por su parte, no podía apartar la mirada de Ellie, admirando su sencillo vestido azul, su porte natural, las perlas que adornaban su cuello con una elegancia que no requería esfuerzo. Siempre fue así, murmuró, casi para sí mismo, mientras observaba cómo la conversación de Ellie cautivaba a los invitados. La noche continuaba avanzando, y con ella, una certeza se iba asentando en el aire. Algunas victorias no se miden en joyas ni en etiquetas de vino. En una esquina, Ellie relataba una historia sobre sus estudiantes, y todos los comensales reían genuinamente, disfrutando de su cálida presencia. Cuando el brindis se acercaba, Edo decidió alejarse un momento al jardín lateral, necesitando aire fresco. Pero antes de girar la esquina, escuchó a un grupo de invitados charlando animadamente. «Es impresionante la diferencia», decía una mujer. «Ella tiene más clase que la prometida», comentó otra. «¿Viste cómo manejó el tema del vino? Sin ostentación, con dignidad, y pensar que Vera intentó humillarla». Edo se quedó quieto, paralizado. Desde su posición, pudo ver a Vera acercándose a Ellie, quien conversaba tranquilamente con Diego cerca de la fuente. «Tu escuela suena fascinante», comentó Diego sonriendo, mientras la conversación entre ellos continuaba sin esfuerzo. «Carmen, querida». La voz de Vera sonó demasiado dulce, pero con un filo peligroso. «¿Te estás divirtiendo?» «Muchísimo, gracias. Debo decir que esta fiesta es diferente de las que suelo frecuentar». «Cada celebración tiene su encanto», respondió Ellie con serenidad, como si no notara el veneno en las palabras de Vera. «Pero debo confesar que mis graduaciones son mis favoritas. La alegría genuina de los estudiantes no tiene precio». Diego sonrió, apreciando la respuesta, mientras Vera apretaba la copa entre sus dedos con rabia contenida. «Por cierto», continuó Vera, «¿ese vestido es de alguna familia adinerada?» «De mi abuela», respondió Ellie, tocando suavemente la tela. «Como las perlas, ¿verdad?», señaló como si reconociera el desafío en la pregunta. El silencio que siguió fue pesado. Edo, que había dado un paso adelante, se detuvo al ver la respuesta de Ellie. «Sí, se nota», respondió ella sonriendo con calma. «Cada pieza tiene su propia historia de amor y dignidad. Mi abuela siempre me decía que la verdadera elegancia no necesita etiquetas». Vera palideció al instante. Diego no pudo evitar ocultar una sonrisa detrás de su copa. «Si me disculpan», dijo Ellie, con una gracia que desarmaba cualquier intento de ataque. «Creo que es momento de brindar». Edo, ahora en las sombras del jardín, retrocedió, pero Flora ya lo había visto. «¿Ahora lo entiendes?», preguntó ella con suavidad. «¿Qué cosa?», respondió él, casi sin escucharla. «La diferencia entre parecer y ser». Desde el centro del jardín, Vera intentaba llamar la atención de todos para el brindis. Su vestido de diseñador brillaba bajo las luces, sus joyas resplandecían, pero Edo solo podía ver a Ellie en su sencillo vestido azul, radiante con una elegancia que no se compraba con dinero. «Tenemos que regresar», murmuró Edo, evitando mirar a su madre. «Sí», respondió Flora con un tono que dejaba claro que entendía más de lo que él quería admitir. «Aunque me pregunto, ¿a qué exactamente estás regresando?». Las copas se elevaron, los flashes de las cámaras capturaron el momento, pero en ese instante, algo había cambiado, algo que no podía repararse. Una verdad incómoda revelada bajo las luces brillantes de la fiesta. Los primeros acordes del vals nupcial llenaron el aire y en la pista,
Edo y Vera se deslizaban con precisión. Ella, perfectamente coreografiada, como una actriz en el escenario. Él, mecánicamente presente, casi como si fuera una figura de cera. Todo el mundo habla de ella, susurró Vera entre dientes, sin dejar de mantener la sonrisa en su rostro, tan pulida para las cámaras. Tu plan no funcionó, murmuró Edo, sin desviar la mirada de los pasos del baile. ¿Mi plan?, replicó Vera con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue tu idea convertir esto en un espectáculo. A medida que otras parejas se unían al vals, Diego se acercó a la mesa 8, preguntando con cortesía: ¿Me concede esta pieza? Estiró su mano hacia Eli, quien sin vacilar aceptó la invitación. Isabel observaba la escena, furiosa, mientras su esposo dormía en su silla, ajeno a la tensión. El vestido azul de Eli se movía con la gracia de alguien acostumbrado a llevar la vida con sencillez y estilo, aunque no fuera de alta costura. Tiene un don para enseñar, comentó Diego mientras bailaban, una sonrisa sincera cruzando su rostro. La forma en que explica las cosas hace que todo parezca tan accesible. Los niños son los mejores maestros de humildad. Desde su lugar, Edo no podía evitar observarlos. Eli se movía con la misma naturalidad con la que enseñaba a sus alumnos a entender matemáticas usando ejemplos de planetas, con la misma elegancia con la que contestaba las críticas mordaces que siempre venían hacia ella. Sin esfuerzo, se encontraba en el centro de la pista, compartiendo con todos su presencia tranquila, su capacidad de ser mucho más que un vestido prestado. Edo, concentración, dijo Vera, apretando su mano con fuerza. Este es nuestro vals. Pero él seguía perdido en los recuerdos, rememorando a él y enseñándole cálculo en la biblioteca escolar, o cuando compartían sándwiches en el descanso, o cuando soñaban juntos con hacer del mundo un lugar mejor, un alumno a la vez. La música cambió de ritmo y las parejas rotaron sin cesar. «Baila conmigo, hijo», exclamó Flora, tomando el lugar de Vera en los brazos de Edo. «¡Mamá, mira!», se oyó la voz de Vera, señalando discretamente a Eli y Vera. Una construyó un imperio de apariencias, mientras que la otra construye futuros. Edo guardó silencio. La noche avanzaba y con ella el fluido constante de champán. Las conversaciones se volvían más relajadas, más sinceras. «Tu exnovia es un encanto», comentó un socio mayor, pasando junto a Edo. «Qué refrescante encontrar autenticidad en estos eventos». Eli se despidió de Diego con una sonrisa amable y se dirigió a su mesa. Su paso era ligero, como el de alguien que lleva la conciencia tranquila. Las perlas de su abuela brillaban bajo las luces del jardín, testigos silenciosos de una victoria que nadie había anticipado. Las primeras estrellas comenzaban a asomar sobre la hacienda cuando Eli decidió que era momento de partir. Recogió su pequeño bolso y el libro de poesía que aún no había entregado. «¿Se va tan pronto?», preguntó Diego con preocupación. «Apenas son las 11. Mañana tengo que preparar las clases de la semana». «Gracias, pero ya pedí un taxi», respondió Eli. Isabel, que había estado pendiente de la conversación, no pudo contenerse. «¿No te quedas al brunch de mañana?». «Los domingos son para la familia», respondió Eli con naturalidad. «Mi madre hace chiles en nogada». Se dirigió hacia la mesa principal para despedirse. Vera apenas la miró, ocupada con un grupo de fotógrafos. Edo se puso de pie automáticamente, como si todo fuera parte de una coreografía que ya conocía. «Gracias por la invitación», dijo Eli, entregándole el libro. «Les deseo toda la felicidad». Edo tomó el paquete, reconociendo la forma.
Era poesía, como los libros que compartían en la biblioteca escolar, aquellos momentos donde se sentían más cerca de lo que sus vidas les permitían. «Te acompaño a la salida», ofreció Flora, adelantándose a cualquier respuesta de su hijo. Mientras caminaban por el jardín iluminado, Flora enlazó su brazo con el de Eli. «Vuelve a visitarme», susurró, «sin toda esta parafernalia». «Lo haré», respondió Eli, con una sonrisa genuina. En la entrada, el taxi ya esperaba. Eli abrazó a Flora con afecto sincero. «Eres exactamente quien siempre fuiste», dijo la señora. «Y eso, mi hijita, vale más que todos los millones de mi hijo». Eli sonrió, tocando las perlas de su abuela una última vez. El taxi arrancó y a través de la ventana vio a Edo en la distancia, el libro de poesía todavía en sus manos. Por un momento, sus miradas se cruzaron. No había rencor en los ojos de Eli, solo la serena certeza de quien ha elegido bien su camino. La hacienda se fue perdiendo en la noche, sus luces desvaneciéndose como un espejismo. Eli cerró los ojos, pensando en sus alumnos, en los planetas de cartón que la esperaban en el salón, en los chiles en nogada de mañana. El taxista la miró por el retrovisor. «¿Buena fiesta?» «Instructiva», respondió Eli, sonriendo. Las estrellas brillaban sobre Puebla, las mismas estrellas bajo las que una vez dos jóvenes soñaron con cambiar el mundo. Uno de ellos, al menos, lo estaba logrando, un alumno a la vez. El libro de poesía descansaba sobre el escritorio de caoba en la oficina de Edo. Llevaba 3 días ahí, intacto, acusador. Finalmente, lo abrió. Una nota cayó de entre sus páginas. Para recordar que los sueños más valiosos son los que construimos día a día. Felicidades, Eli. El poema marcado era uno de Pablo Neruda, esos que solían leer juntos en la biblioteca de la escuela primaria. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Vera, desde su luna de miel en las Islas Maldivas. Fotos en yates, cócteles al atardecer, joyas nuevas. Edo cerró la aplicación y, con una respiración profunda, buscó en su navegador Escuela Primaria Benito Juárez Puebla. La página web era simple, casi rudimentaria. Fotos de niños presentando proyectos de ciencias, un festival de arte, la obra de Don Quijote. En una imagen, Eli estaba de pie frente a la pizarra, explicando con la misma pasión con la que enseñaba álgebra. Su rostro reflejaba paciencia, una dedicación que iba más allá de la enseñanza. ¿Interrumpo? La voz de Flora resonó en la oficina, sin previo aviso. No, yo... Edo cerró la laptop rápidamente. ¿Necesitas algo?, preguntó ella sin inmutarse. Diego Montero había llamado. Va a financiar un laboratorio de ciencias en la escuela de Eli, informó Flora alzando una ceja. Edo guardó silencio, su mente todavía atrapada entre las imágenes de su exesposa. ¿Sabes qué me dijo uno de tus socios en la boda?, continuó Flora. Faltan más maestros como ella en las escuelas privadas. Mamá, tus edificios de oficinas son impresionantes, pero ella está construyendo futuros. Flora caminó hacia el escritorio y tomó el libro de poesía de Neruda. ¿Lo has leído?, preguntó mientras lo dejaba nuevamente en la mesa. No, respondió él. Deberías. A veces necesitamos que otros nos recuerden quiénes queríamos ser. Edo observó por la ventana de su oficina, a 42 pisos sobre la ciudad, rodeado de cristal y acero, tan alejado del patio donde alguna vez compartió sándwiches y sueños. Su madre se acercó a la puerta. Eli da clases de apoyo los sábados, añadió antes de irse. Por si algún día quieres recordar qué se siente construir algo que realmente importe.
El silencio llenó la oficina mientras la pantalla de la laptop seguía mostrando la página de la escuela, donde los niños rodeaban a Ellie, sonriendo frente a un sistema solar de cartón hecho con materiales reciclados. Edo volvió a abrir el libro de Neruda. Las palabras hablaban de sueños simples, de victorias cotidianas, de la belleza en lo auténtico. Afuera, la Ciudad de México continuaba su frenético ritmo. Pero por primera vez en años, el ruido de su ambición fue superado por el eco de una vieja promesa. Construiremos algo importante. 6 meses después de la boda, el patio de la escuela primaria Benito Juárez estaba lleno de actividad. Obreros instalaban equipos en el nuevo laboratorio de ciencias, mientras los niños observaban emocionados a través de las ventanas. Vera, revisando los planos con Diego Montero, notó el Mercedes negro estacionado frente a la escuela. Edo bajó del auto, vestido elegantemente pero incómodo, con una carpeta en las manos. «Buenos días», saludó mientras se acercaba. «¿Interrumpo?» Diego intercambió una mirada con Ellie, quien se excusó discretamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ellie con su típica calma. «Tengo una propuesta», respondió Edo, abriendo la carpeta. «La Fundación Ramírez quiere iniciar un fondo de becas para estudiantes de escuelas públicas, capacitación para maestros, equipamiento». Hizo una pausa, midiendo su próxima frase. «Escuelas con jardines y bibliotecas enormes». Ellie lo miró con una sonrisa casi imperceptible. «¿Por qué?» «Porque alguien me recordó quién quería ser». Desde el aula cercana se escuchaba el bullicio de los niños recitando las tablas de multiplicar, en el mismo salón donde un sistema solar de cartón aún colgaba del techo. «No necesitamos caridad, Edo. No es caridad, es redención». Ellie observó el patio donde Miguel, su alumno de matemáticas, enseñaba con entusiasmo a sus compañeros sobre el funcionamiento del nuevo microscopio. «Tendrás que presentar el proyecto al consejo escolar», dijo finalmente, «y seguir los procedimientos oficiales». «Lo sé», respondió Edo. Un grupo de niños pasó corriendo junto a ellos, persiguiendo una pelota nueva. El laboratorio de Diego ya no sería el único cambio en la escuela. «Vera sabe de esto. Nos estamos divorciando», dijo Edo con una calma distante. Ellie asintió sin sorpresa ni juicio, como si todo fuera parte de un guión que ya conocía. «Las clases de apoyo son los sábados a las 9», dijo, girándose hacia el edificio. «Por si realmente quieres recordar qué se siente construir algo importante». Edo observó su silueta alejarse, la misma seguridad en su paso, la misma dignidad tranquila. En su cuello, las perlas de su abuela brillaban bajo el sol de la mañana. Los niños continuaban recitando las tablas de multiplicar, y en el patio, Miguel había reunido a un grupo de compañeros, explicándoles conceptos de física con piedras y hojas. Edo aflojó su corbata y guardó la carpeta, reflexionando. Algunos sueños toman desvíos antes de encontrar su camino de regreso. El Mercedes negro arrancó, dejando atrás la escuela Benito Juárez. Pero esta vez no era una despedida. Era el inicio de un nuevo capítulo. Este relato explora la tensión entre el mundo material y el emocional, utilizando el contraste entre las vidas de Edo Saber y Ellie Live para profundizar en temas como el amor, el éxito y las promesas rotas. Edo, un hombre que ha alcanzado el poder y la riqueza, se encuentra atrapado en su vida de lujo y superficialidad, representada por su prometida Vera, mientras que Ellie, su antigua amiga, ha elegido un camino más humilde pero lleno de valores humanos. A lo largo de la historia, se plantea la pregunta de si el dinero y el estatus realmente ofrecen la felicidad.
o si son las conexiones emocionales y las promesas del pasado las que realmente importan. La invitación a la boda de Edo, un símbolo de su mundo nuevo y sofisticado, provoca en Ellie un torbellino de recuerdos y dudas, revelando cómo las decisiones de la vida pueden llevar a dos personas por caminos muy diferentes, a pesar de las raíces comunes de su pasado. La narrativa es un claro reflejo de la lucha interna entre el deseo de éxito personal y la nostalgia por un amor perdido, mientras que el entorno social de alto poder y las expectativas familiares aportan presión adicional sobre las decisiones de ambos.